Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que ingresan a la página web Mensaje de Amor para la Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. En esta tarde nuevamente el Señor nos da la oportunidad, hoy miércoles, para que estudiemos del Evangelio, la palabra de Dios, de los eventos que estamos hablando acerca de la semana que transformó el mundo, y estamos hablando de que esa semana fue por un hombre que estuvo acá en la tierra, que se hizo hombre, que vino del cielo, y ese hombre es Jesucristo. Estamos hablando de los eventos que Él mismo está haciendo o está logrando con la voluntad que está cumpliendo el Padre, de limpiar, primero de clavar una ley, que es la mosaica, de limpiar inclusive la nación o el pueblo de los pecados y dar una nueva ley, para que se establezca un nuevo reino, una nueva ley que Él establece, hablando de la iglesia, hablando del nuevo pacto. Entonces, muchas gracias a usted, amigo y amiga, hermano y hermana que ingresa. Bienvenido al programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Programa transmitido a través de Mensaje de Amor para la Salvación, gracias a nuestros hermanos que administran en esta página. Gracias a Dios que permite primeramente la oportunidad del internet, la oportunidad de la palabra para que nos edifiquemos a través de ella. Recuerde que siempre estamos estudiando la Biblia, no estamos estudiando un libro diferente. Estamos mirando los eventos que Jesucristo mismo narró, que Jesucristo mismo hizo y que están en esta Biblia, en unas letras que son muy poderosas. Les quiero invitarle para que usted mismo coja una Biblia, preste una Biblia. Si tiene la Biblia ahí, la pueda compartir con un hermano o amiga también. Gracias nuevamente por ingresar. Vamos a orar, vamos a comenzar el estudio de la tarde. Recuerde que este programa se hace desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que Dios nos dé entendimiento para esta tarde, para esta clase, para este estudio que vamos a tener. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por este día, por darnos las bendiciones espirituales en su Hijo Cristo, porque nos permite tener la fortaleza, permite tener los frutos del Espíritu Santo fortalecidos, nos permite tener la sabiduría, poder orar, poder adorar, poder estudiar la Biblia, poder predicarla, evangelizarla, poder aconsejarnos los unos a los otros con su palabra, el poder también visitar hermanos o hermanas, el poder también con la misma palabra exhortarnos, animarnos, redarguirnos, cambiar lo que nos falte. También gracias por la sabiduría, por el entendimiento. Cada día nos alienta, nos ayuda, nos fortalece para seguir perseverando. Gracias por las actividades que se hacen en la iglesia en este día o en diferentes días de esta semana, como conferencias, convivios, campañas evangelísticas, temas de edificación. Gracias Dios por su amor infinito, por su longanimidad infinita, por la paciencia que tiene para con todos los hombres, que aún permita que se predique su palabra, su evangelio. Bendiga y ayude a las personas que le estamos llevando estudios, para que estas personas por su palabra sean quebrantados, para que estas personas sean contristados y para que sea su palabra la que haga el trabajo en ellos, les transforme, como dice el escritor de los Hebreos, hasta los tuétanos, rompa hasta allí y pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para que cambien por su palabra para usted, para su gloria y para su honra y para su Hijo Cristo. Ayúdenos pues, denos inteligencia, sabiduría, para que podamos evangelizar bien, servir bien, para que podamos hacer todas estas cosas que su palabra nos dice que son bendiciones y privilegios que son muy grandes poder hacerlos. Pedimos por nuestros hermanos, hermanas en el mundo entero que están sufriendo aflicciones, que han perdido a sus seres queridos, que tienen alguna persona familiar enferma o enferma, de alguna enfermedad terminal. Rogamos por nuestros hermanos que han perdido a sus seres queridos, nuestro hermano Carlos que ha perdido a su esposa, nuestra hermana María Elena y Fernando Espina que han perdido a su mamá, por otros hermanos que han perdido seres queridos en el mundo entero, por fortaleza y sobre todo para que nos muestre de que debemos seguir aferrados hacia usted a través de su Hijo Cristo, para que siempre sigamos perseverando.
Gracias por esta tarde y por este tiempo. Bendíganos Dios, denos sabiduría y que todo sea para su gloria y para su honra. Esta oración la hacemos en el nombre de su Hijo Cristo. Amén. Ok, hermanos y hermanas, gracias por ingresar al mensaje de amor para salvación. Vamos a estudiar más acerca de los talentos. En la clase pasada estamos hablando acerca del capítulo 25, donde Jesucristo comienza a hablar acerca de la parábola de las vírgenes, pero también habla de la parábola de los talentos. Y hablamos de que la parábola de las vírgenes habla acerca del aceite que ellos debían tener para alumbrar, estas vírgenes. Hablamos del ánimo, hablamos de la fortaleza, hablamos de lo que cada cristiano puede acogerse o cristiana puede acogerse, o que inclusive cada persona, amigo y amiga, puede acogerse cuando hablamos del plan de salvación, cuando hablamos de la Biblia, y cuando vienen los obstáculos o cuando vienen inclusive las aflicciones. ¿Qué es lo que se puede lograr cuando se tiene suficiente aceite? Y es poder seguir iluminando, seguir alumbrando, seguir inclusive perseverando. En la parábola de los talentos hablamos acerca de las capacidades que Jesucristo vio en estas personas y por eso le entrega los talentos, pero también estamos hablando de las capacidades que Dios ha dado o que Dios ha mirado a nosotros cuando nos ha entregado los talentos, y que inclusive se habla de uno de 5, uno de 2 y uno de 1. Hablamos del de 5 y el de 2 que hicieron prosperar, hicieron inclusive producir lo que se les dio. Y hemos hablado acerca de que como cristianos o como cristianas es bueno poner a producir la riqueza, los privilegios espirituales. Hablamos inclusive para reflexionar de que muchas veces se pone a producir la inteligencia del mundo, o los negocios del mundo, o la familia, o otras muchas cosas que se tienen en el mundo, más no los talentos, más no se predica o se practican los talentos que se tiene como cristiano y como cristiana. Y estamos hablando también que esa palabra poco, donde dice allí que era una palabra no muy buena, aunque Jesucristo la utilizó, habla acerca de que este que tenía 5 produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, pero inclusive dice también que estas personas estuvieron esperando hasta el día señalado para que el Señor o su Señor les pidiera las cuentas acerca de lo que habían hecho administrado con los bienes. Y estamos hablando acerca de que esa palabra pues poco, que muchas veces que es bueno cuando un cristiano, una hermana o un hermano puede inclusive poner a producir los talentos porque va a ganar otros más, pero inclusive seguir sirviendo como nos lo dice Jesucristo. Entonces estamos hablando acerca de esos puntos de estas parábolas de los talentos. Y estamos hablando acerca del tercer sirviente, que al dar cuentas comenzó a acusar y abusar a su amo y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sabía que su amo era severo y que era un hombre que rígidamente contaba bien todo lo que le pertenecía. Ciertamente es que como cristianos y como cristianas Dios nos va a pedir cuenta de lo que se nos ha dado, de las provisiones espirituales que se da a usted y a mí. Usa la figura de un piso trillador que habíamos dicho ya, del trigo y la cizaña. Después de ser pisoteados por los bueyes para formar una masa confusa, eran echada con una pala de madera llamada un abanico. Y este sirviente dijo que su amo era uno que esperaba el trigo en donde él no se había tomado la molestia de cosechar y trillar. Además agregó que tenía miedo y que fue y escondió el talento en la tierra. Luego entregó a su señor lo que le había confiado. Se observa aquí la excusa por medio de la cual se alaba a sí mismo. Aparece demasiado honesto en su esfuerzo para aparentar ser honesto. Era egoísta, no trabajaba excepto bajo condiciones. De nuevo sus faltas reflejaban insulto en el carácter de su amo, no justificaban su fracaso en trabajar por el interés de su amo. Recuerden de que no es bueno cuando siempre estamos en la congregación o en la iglesia solamente sentados sin servir al Señor. Este tipo de humanidad es muy común. El rústico piensa que su amo es grosero. Atribuimos en otros lo que encontramos en nosotros mismos, como decíamos en la clase pasada. Otros son los que evangelizan, otros son los que predican, otros son los que dirigen la cena, otros son los que deben de encargarse de la congregación y cosas así. Lo que a mí me toca se lo atribuyo a otra persona.
Hablamos en la clase pasada, como para reflexionar también, de que inclusive los que tenían muchos talentos o tenían el talento no lo ponían a producir, pero en cambio si habían niños o los jovencitos de que inclusive para ellos era más importante, o inclusive en lo que ellos mostraban en el servicio, era que inclusive Dios se alegra de eso, Dios se goza de eso, y por eso es que Jesucristo ponía siempre como ejemplo a los niños. Entonces, muy pocos excusan sus pecados sin culpar a Dios o a alguien más. Siempre se excusa culpando a Dios o a alguien más. Que por qué la iglesia no crece, que por qué no hay bautizados, que por qué no hay madurez, que por qué no hay unidad. Y siempre se dice, no es que los predicadores son los que deben trabajar, es que acá no hay unidad, porque los predicadores no trabajan o los líderes no trabajan. O es que no hay evangelismo porque es que los evangelistas no salen a evangelizar, es que no hay bautizados porque no salen a trabajar en el evangelismo, es que no hay unidad porque inclusive los demás hermanos no buscan la unidad. Pero ¿qué de uno? ¿Qué de la persona que puede inclusive tener este talento de ayudar a la unidad, de ayudar inclusive en el evangelismo? Recuerden que Jesucristo, después de que Él resucita en el capítulo 28 de Mateo, le manda a los discípulos a esparcir el evangelio, a predicar el evangelio. Y ciertamente es como cuando usted y yo hemos resucitado de allí. Recuerde que estamos en esa muerte espiritual y hemos resucitado a vida a través de las aguas del bautismo, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces ya se nos dice ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que se debe predicar, no solamente unos cuantos, sino toda la iglesia, porque eso se muestra después de la resurrección, después de que usted hemos resucitado. Recuerden que estamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya tenemos la oportunidad. Pero entonces muchos excusan sus pecados en otras personas o en Dios. Te regresó todo lo que le había recibido. No había hecho mal a nadie, pero tampoco había hecho bien con lo que le habían confiado. Ese es el del talento, un talento. Había estado en la posesión del dinero de su amo por mucho tiempo. Si hubiese sido un hombre libre, hubiese debido interés sobre el dinero. Pero había sido negligente en usar el talento para lograr ganancia para su amo. Su amo había perdido mucho por la indolencia de su sirviente. Después de la cuenta dada por su mal siervo, su amo comenzó a hacer cuentas con él. El día de dar cuentas siempre llega. Lo llama un siervo malo y negligente. Era malo, como le mostraba la rudeza de su excusa y al insultar. Era negligente y estúpido con respecto a su uso de lo que a otros pertenecía. Malo y negligente es lo contrario de bueno y fiel. El Señor da eco al lenguaje de su siervo para condenarlo en su propio terreno. No admitió ser la clase de amo que su siervo lo acusó de ser, pero puesto que el siervo lo acusó de ser tal clase de amo, entonces trataría con él así como lo acusaba de ser. Recuerde que ahí decía que conozco, en el versículo, dice allí en el versículo 23, vamos a mirar el versículo, donde dice, el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. La palabra duro está hablando como que el Señor fuese, como si fuese una persona dura, que inclusive fuese un amo, que inclusive, pues, de una forma mala, de una forma de acusarle, de que él le dice duro. Dice en el versículo, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El siervo es el que está diciendo duro.
Pero entonces luego le dice al siervo lo que tendría que haber hecho con el talento, aunque pensara de su amo en la forma que le acusaba hacer, que tendría que haber llevado su dinero a los banqueros para haber recibido algún interés. No era legal prestar dinero a otro israelita con intereses, pero se podía hacer con los gentiles. Había una manera en la cual podrían haber usado el dinero de su amo ventajosamente. Bueno, eso en cuestión de lo que era el dinero, los préstamos del dinero. Recuerden de que entre israelitas pues no se pedían lo que eran intereses, aunque sí era con otras razas, por ejemplo con los gentiles, con los griegos. En esa forma se pedía el interés. Después de reprender al siervo malo y negligente, el amo pronunció la sentencia sobre él. Así como pronunció las bendiciones sobre los otros dos y había otorgado honor sobre ellos por su fidelidad, así ahora pronuncia una maldición sobre este siervo y le asigna un lugar de deshonra. Él dijo: quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. El amo enseña que a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. El significado es que a los que por su labor y fidelidad tienen una ganancia tendrán un aumento en dones, más se les dará. Pero para los que no tienen, por no haber usado lo que tienen, se les quitará. La oportunidad de usar el talento y aun el talento mismo se les quitará. Esta es una verdad general. Lo más que uno tiene y usa fielmente, más recibirá. Y el que tiene y no lo usa fielmente, se le quitará. Esto es ilustrado con el hombre de 5 talentos y los 2 talentos, y también con el hombre con el talento que sepultó. El siervo malo fue echado en las tinieblas de afuera. Jesús de nuevo agrega la declaración: allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, en las cuales el siervo malo fue echado, son puestas en contraste con el gozo de tu Señor, en el cual son puestos los siervos fieles. El significado de la parábola es claro y enfático. El Señor de los siervos es Cristo, cuya venida es el tema en consideración. Los siervos son sus propios discípulos, a quienes confió su evangelio, su iglesia y la adoración de la iglesia. La conducta de los 2 siervos fieles enfatiza la manera en la cual hemos de velar, como manda en el verso 13. La conducta del siervo malo señala la manera en la cual muchos fracasan al velar. El hacer cuentas con los siervos es como el día final que toma lugar cuando Cristo venga otra vez. No sabemos cuándo será. Puede ser ya. Los talentos otorgados a los siervos de Dios son su habilidad mental, su dinero, su fuerza corporal, su tiempo y cualquier otra oportunidad que él tenga. La demanda es que cualquiera de estos o todos han de ser usados en el servicio de Dios. Los siervos con los 5 o 2 talentos son aquellos que fielmente usaron sus diferentes habilidades o medios, tiempo y oportunidades en el servicio de Dios. El siervo malo es el que dedica su tiempo, talento y oportunidades en avanzar sus propios fines y propósitos y no trabaja para servir a Dios. Todas estas clases son de aquellos que reclaman ser siervos de Dios. Los galardones de los siervos fieles y el castigo de los siervos malos simbolizan el fin de aquellos de las distintas clases de los que profesan ser siervos de Dios. Con estas declaraciones claras de los tratos de Dios con las diferentes clases de sus siervos, ¿cómo puede algún hombre que gasta todo su tiempo, talento y habilidades y sus medios para el adelanto de sus propios fines y propósitos, hace casi nada para el servicio de Dios, tener esperanza de su bendición? Si no hace nada, pues tiene que, inclusive la lógica es esa, la lógica es que y eso fue lo que Jesucristo dijo de la regla de oro: si tú quieres que te traten bien, trata bien a los demás. Si tú quieres recibir bendición, tienes que obedecer. Es como esa lógica. No se puede pensar de que o inclusive los padres, eso le enseñan a sus hijos, de que los hijos no pueden pensar, de que se comporte rebelde, de que no haga caso, de que no haga sus labores, de que sea irrespetuoso, y por eso va a merecer un regalo, va a merecer inclusive una felicitación. Eso no es algo contraste. El que no honra entonces a Dios con su tiempo, su habilidad y sus medios, debe ser echado en las tinieblas de afuera, en donde hay llanto y el crujir de dientes. Debe ser así, si no,
Jesús dio falso testimonio y sabemos de que Él no lo dio. Jesús entrega sus verdades a los hombres de acuerdo a sus diferentes habilidades. Todos los hombres no tienen la misma capacidad para entender y usar las verdades que Dios ha revelado a los hombres. De acuerdo a sus capacidades para entender y usar, Él requiere cuenta de ellos. Al apropiar sus verdades a sus propios corazones, nosotros nos ajustamos para usarlas para el bien de otros. Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la palabra. Entonces el punto acá es que se nos está hablando de esta parábola acerca de la enseñanza grande que se da a los siervos. Estamos hablando a los discípulos para este tiempo. La iglesia en ese tiempo, Jesucristo está hablando para un futuro. Jesucristo está hablando acerca de la nueva ley, está hablando de la gracia, está hablando del perdón de pecados, está hablando del nuevo pacto, está hablando del reino de los cielos que es la iglesia, está hablando de aquellas personas que después de la destrucción de Jerusalén, entonces iban a seguir fieles, iban a seguir inclusive en ese remanente perseverando, y que inclusive iban a estar allí en Jerusalén, allá en el capítulo 2 de Hechos. Allí iban a estar ellos para recibir el Evangelio, pero para también obedecer el bautismo, como nos dice la Biblia que se bautizaron casi 3,000 personas. Eran de allí también de este remanente cuando Jesucristo les está diciendo todas estas cosas. Y ciertamente la destrucción de Jerusalén llegó en el año 70-71 con Tito, que eso ya lo vimos en las clases pasadas. Pues está hablando acá inclusive que es un tipo de la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser. Va a venir Cristo, nos va a pedir cuenta de lo que se nos ha dado, de sus talentos, de mis talentos, del servicio, de la adoración, de cómo administramos o cómo estemos administrando en la iglesia. Recuerde que los siervos o los líderes no es para mandar a la iglesia o imponer a la iglesia cómo deben de hacer, sino que los siervos y los líderes, dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, utilizado por Pablo en Efesios 4:11 en adelante, dice que es para edificar a los santos, dice que es para servir, no dice que es para mandar, para imponer, para estar en división, no dice que es para eso, sino antes es para edificar y para alimentar y para que crezcamos, como lo dice ahí mismo en esos versículos, a la estatura de Cristo. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque se nos está hablando de los talentos, los dones, se nos está hablando acerca de lo que se nos ha dado. ¿Qué es lo que usted puede practicar, sus talentos y sus dones que Dios nos ha dado? Ciertamente, verdad es que usted y yo tenemos talentos. Puede que tenga uno, puede que tenga dos, pero cuando los practicamos, entonces podemos ganar otros, podemos inclusive ayudar a otros. No necesariamente tengamos que predicar, evangelizar, pero necesariamente cuando servimos a la iglesia, por ejemplo, con alguna visita, con algún consejo para los hermanos, animación, exhortación, con una llamada, e inclusive con una buena palabra. Estas cosas ayudan a la iglesia, estas cosas ayudan al cuerpo, porque recuerde que somos miembros los unos de los otros. Entonces, ahí Jesucristo está hablando acerca de este punto, viene inclusive más a enfatizar ese punto de la segunda venida, o inclusive de la destrucción de Jerusalén, o inclusive de las cosas o de las bendiciones que Él está dando, que Él va a dar allí a los cristianos cuando obedezcan el Evangelio. Es acerca de lo que va a pasar con las naciones, es lo que va a pasar inclusive con todo lo que es, habla ya no de la parte espiritual, sino de la parte ya terrenal, porque acá se está hablando tanto de la parte terrenal, pero de la parte espiritual. Él está hablando de que aunque la parte terrenal vaya a ser destruida, la espiritual inclusive debe ser la más importante para que usted y yo perseveremos y pues podamos ir al cielo. Versículos 31 en adelante, vamos a leer los versículos 31 hasta el 46 y vamos a mirar estos puntos para que vayamos finalizando el capítulo 25. Ya nos vamos acercando a esa crucifixión, a esa semana. Estamos en los días miércoles, entre miércoles y jueves. Recuerde que en el día miércoles y jueves, el día jueves, las horas de la mañana, las horas de la tarde, comienza Jesucristo inclusive a ser perseguido allí en el monte. Pero también recuerde con este señor Judas, y también él enseña, inclusive en ese mismo, entre miércoles y jueves, acerca de la cena, de esa nueva cena, ya no de una Pascua, sino de la cena. Eso lo miraremos después. Vamos a mirar los versículos 31 en adelante. Dice, el juicio de las naciones. Versículo 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá se está hablando acerca de esta segunda venida de Cristo. Se está hablando inclusive, Jesucristo está hablando acá acerca de cuando Él iba a volver. Versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Acá tenemos un retrato del juicio final. En el capítulo 24, 19 al 31 de Mateo, hubo una introducción, es la del juicio final. Esa es como la introducción. Y esta es la parte de esa introducción. Otras enseñanzas han intervenido y ahora Jesús continúa la descripción que ya había sido introducida. No llamamos a esta descripción una parábola. En las parábolas anteriores, la semejanza parabólica es expresamente declarada, pero aquí el contexto muestra que Jesús sencillamente está dando una descripción del juicio final. Este juicio ha de tomar lugar cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El juez de todo es el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre también es el Hijo de Dios. El juez de toda la tierra es Jehová. Génesis 18:25, Hechos 10:42 y 2 de Timoteo 4:10. En su gloria significa en toda la majestad de su naturaleza como el Hijo de Dios. Estamos hablando de Cristo. Hizo a un lado la gloria de los cielos cuando vino a este mundo y tomó para sí mismo la forma de hombre. Filipenses 2:6 y 7. O Juan también 1, versículo 12 al 14. Entregó la ley de Dios al hombre y estableció su reino, y vendrá con aquella gloria y esplendor que es propio de su autoridad real. Todos los santos ángeles con él, es decir, los ángeles que le pertenecen y que lo atendieron mientras estaba en la tierra. Su trono de gloria sencillamente significa su trono glorioso. La escena del juicio será de tal clase como para llenar las mentes de los hombres con un sentido asombroso de poder divino. Un gran trono blanco estará en medio de las naciones reunidas, y el juez se sentará sobre ese trono. Recuerde lo que dice 2 de Pedro 3, 10 al 12, Apocalipsis 20, 11 al 15. Jesús será investido tanto con las autoridades judiciales así como las reales. El trono es el cetro o es el centro y la fuente de la autoridad soberana. Es llamado el trono blanco, puesto que es inmaculadamente puro en su gobierno y decisión. Será tan terrible aquel día que del rostro del juez la tierra y los cielos se huirán. Los cielos huirán. Apocalipsis 20:11. Ese es un punto muy interesante que habla allí. Jesucristo entonces está hablando de esa segunda venida. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones es equivalente a toda la raza humana. No solo los que están vivos en su venida, pero todos los que han venido
sido incluidos dentro del término todas las naciones, nadie escapará del juicio de Dios. Eso ciertamente es así, es verdad, nadie escapará del juicio de Dios. Todos se doblarán, todos le verán cara a cara, todos tendremos que responder. Por eso es importante recordar siempre la perseverancia. Jesucristo está hablando acá a estos discípulos, recordándoles lo que iba a pasar, pero también recordándoles acerca de la fidelidad y acerca de que que iba a venir nuevamente, pero ya no iba inclusive a venir a morir nuevamente en la cruz, sino que iba a venir ya a dar juicio por lo que inclusive ha entregado. Y lo importante es que cuando se nos entrega algo, un beneficio, una bendición, necesariamente tenemos que dar respuesta o tenemos que responder a eso que se nos ha dado. Igualmente, recuerden, las personas que trabajan en la parte secular, inclusive se les da una responsabilidad, los que manejan una máquina. Siempre una persona cuando maneja una máquina, inclusive si es por un turno, esta persona tiene que esperar que la persona del turno pasado le entregue la máquina para trabajar. Y él en la noche o cuando termine su turno tiene que entregar igualmente la máquina, pero tiene que dar respuesta. Si durante el tiempo de trabajo, que fueron 10 o 8 horas, la máquina se dañó, al que está trabajando en la máquina le toca responder por ese daño, le toca inclusive buscar mecánico, le toca inclusive mirar cómo arreglarla para que la otra persona que llegue a trabajar después encuentre su máquina en buen estado o la máquina en buen estado y pueda seguir trabajando para que inclusive se siga dando el rendimiento de la máquina y pues a la empresa, que es importante. Pero inclusive la empresa o el jefe está esperando algo de esta persona también, inclusive la responsabilidad de que maneje bien la máquina, de que dé buen rendimiento, de que inclusive sea una persona, un buen trabajador, que sea una persona que trabaja en equipo. Esto inclusive todo piden a cuenta de esto, porque hacen en las empresas un balance, un análisis o un examen acerca de las personas que son inclusive unidas, que trabajan en equipo, acerca del rendimiento de cada sección o de cada etapa o de cada estación, como lo quiera llamar, porque se hay inclusive varias, digámoslo así, oficinas o edificios, donde un edificio por ejemplo es de cartera, otro edificio es de maneja dinero, otro edificio es donde están las máquinas, otro edificio es de empaque, otro es determinado del producto y cosas así. Y ahí está el punto, se evalúa todo eso, pero cada persona tiene que entregar inclusive un rendimiento o inclusive un examen, porque se le ha entregado algo, se le ha entregado y pues por eso se le paga inclusive un sueldo, inclusive con lo que se le paga, horas extras y dinero más que necesita o que merece esta persona por ser responsable. Pero lo cierto es que esta persona igualmente tiene que dar cuenta a su jefe. Hizo un mal trabajo, le va a tener que dar cuenta. Y si es una persona que no da buen rendimiento, si es una persona que no inclusive ha trabajado bien, pues es una persona que va a ser despedida de la empresa. Si no, entonces es una persona que inclusive va a ganar más confianza con el patrón y con el jefe. El punto acá en la parte espiritual es que todos los hombres en este planeta Tierra vamos a dar cuenta a Dios. Inclusive la Biblia dice que los que están en los sepulcros van a resucitar para dar cuenta a Dios también. Y ese es el punto. Jesucristo está utilizando esta enseñanza para que estas personas entiendan acerca de lo que se les está entregando. Se les está hablando acerca de que la ley mosaica va a terminar, pero que va a venir una nueva ley de purificación, de salvación, de gracia, de perdón de pecados, donde van a tener las bendiciones espirituales y la oportunidad de ir al cielo. Se les está hablando acerca de esto que se les va a entregar. Recuerde que Jesucristo le entrega a Pedro cuando le dice: acá te doy las llaves para que abras la iglesia, para que inclusive abriera esa puerta, y se le entrega el evangelio a Pedro, a los apóstoles. Recuerde que inclusive el propósito de las lenguas repartidas en fuego era para que repartieran el evangelio a todas las naciones, no solamente era para que vieran de que hablaban muy bonito, o que hablaban en diferentes lenguas, o que inclusive tenían poder, sino que el propósito era que se predicase el evangelio a todas las personas y a todas las naciones de diferentes lenguas y razas.
Entonces el punto es que reunirá a todas las naciones de la tierra, de los 4 ángulos. Separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, nos dice ahí la palabra de Dios. La figura del pastor es introducida aquí para hacer la escena impresionante y clara. En el lenguaje del oriente, las ovejas eran emblemas de hombres buenos, debido a sus maneras mansas e inocentes. Las cabras de hombres malos, por su salvajismo y sus hábitos repulsivos. Eso inclusive se muestra ahí en el pueblo de Israel, y pues inclusive ellos conocían esto, no ofrecían a Dios en sacrificios cabras, sino que siempre ofrecían era corderos, o ofrecían inclusive era ovejas, y de las mejores. Pero inclusive las cabras simbolizan o representan hombres malos. Salmos 100, versículo 3 y Zacarías 10, versículo 3 hablan acerca de ese aspecto. Dice que habla de dos partes, dice que a la derecha, a su izquierda. Significa lugares de honor y de condenación. Era la costumbre del Sanedrín, la corte alta judía, poner a la persona culpable a la izquierda de los jueces y a los inocentes a la derecha. La mano derecha era considerada en el lugar de honor. Las dos clases son aquí representadas por ovejas y cabras. Es la misma clasificación como la de los justos y de los injustos. Hechos 24:15. Y la misma como los que entran a la vida y la condenación. Juan 5:29, donde habla acerca de esto, después de la resurrección. El único punto aquí es enfatizado en la semejanza a la separación de las ovejas y de las cabras por el pastor, y la separación de los justos y de los injustos por el gran juez. El punto es ese, la separación. Los buenos y los malos van a ser separados. Ciertamente, dice la Biblia, de que por el pecado habrán malas personas allí, pero también dice que por el evangelio habrán personas justas allí. Y lo bueno es que Jesucristo siempre está hablando de que hay dos caminos, o que está el bien, está el mal, de que está la obediencia, la desobediencia, que inclusive están las bendiciones espirituales, pero también inclusive está también inclusive la condenación o las maldiciones para los que no obedecen. Están esos puntos allí. Entonces el rey dirá, versículos 34 al 40, dice un punto muy interesante. El rey es Cristo. Él dirá a los que están sobre su mano derecha: venid benditos de mi Padre. El cielo es un don gratuito, dado por el Padre sobre aquellos que han sido fieles a su Hijo. Es un texto muy interesante, es algo muy importante, porque recuerde que se nos ha separado. El libro de los Efesios habla acerca, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, acerca de que no solamente la iglesia comenzó en la mente de Dios, sino que también las personas salvas estuvieron en la mente de Dios. Y por eso inclusive habla acerca de que ese cielo es gratuito, porque inclusive es perteneciente a esas personas justas, a esas personas obedientes, a esas personas inclusive que merecen ese regalo. El escritor el apóstol Pablo también habla acerca, en Filipenses 3:20, acerca de ciudadanía celestial, habla acerca para los cristianos igualmente de lo que merecían, inclusive cuando él mismo lo habla en Colosenses capítulo 3, versículo 1, donde dice que pongan la mirada en las cosas que están arriba, no en las de la tierra. Siempre se habla de lo que está arriba, siempre se habla de una perteneciente, inclusive se habla de un lugar donde pertenecen o donde pertenecemos los cristianos, o donde pertenecen inclusive los justos, los santos. El cielo es gratuito entonces para los que son fieles a Cristo. Recuerde lo que dice Hebreos también, capítulo 5, versículo 9, 8, 9 y 10. Han de heredar entonces el reino preparado para ellos. Recuerde que Cristo dijo en Juan 14, versículo 1 al 3, donde dice que Él va a ir a preparar moradas. Necesitaba ir a morir, necesitaba ser crucificado para dar inclusive esa morada, va a ser esa morada para el obediente. El cristiano o la cristiana, el amigo y el amigo que decide obedecer. Entonces, es una heredad del reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. A través de toda la Biblia corre el pensamiento que Dios salvará a su pueblo fiel. Recuerde lo que dice Jesucristo, que
Dios no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Aquellos que le han obedecido, a ellos se les promete remisión de los pecados, salvación y si son fieles hasta la muerte una corona de justicia o salvación eterna. Eso no solamente lo dice Apocalipsis 2:10, sino que también lo dice Hechos capítulo 2 versículo 37 en adelante. En el juicio Jesús mostrará su triunfo y el poder real a recompensar a sus discípulos fieles las bendiciones eternas de su reino, que se puede resumir por el término cielo. El reino fue preparado desde la fundación del mundo. Había sido preparado para tales fieles siervos de Dios como los que son aquí representados por las ovejas. No era algún plan nuevo, ningún decreto secreto, ninguna elección arbitraria, sino que se habla de una iglesia preparada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, para todos los que quieren o queremos obedecer. Sino que la única constante condición del convenio de misericordia se había extendido desde la creación del hombre al juicio de Dios en el día final. Entonces, hasta el día final, que no sabemos cuándo es, cuando venga Cristo, o cuando usted muera, cuando yo muera, o cuando esté este juicio, entonces, recuerde que vamos a tener que dar cuenta a Dios, a Cristo, de lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces está hablando de la misericordia que se extiende. Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio, porque solamente la oportunidad está en la vida. Por eso inclusive me gusta mucho invitar a mis amigos y amigas que están escuchando, o a mis hermanos y hermanas, que podamos salir a evangelizar más constantemente, que salgamos a invitar a las personas a que obedezcan el evangelio, a hacer campañas, convivios, a hacer conferencias. Desde luego Jesús asigna la razón por extender estas bendiciones externas. Dice que había estado con hambre, con sed, que fue forastero, estuvo desnudo, enfermo y en la cárcel, y que ellos le habían dado de comer, dado de beber, lo recogieron, lo vistieron, lo visitaron al estar enfermo y vinieron a la cárcel. Estas 6 condiciones representan todas las condiciones en que el pueblo de Dios se puede encontrar hoy, hablando del servicio a Dios. Recuerde que por eso es muy importante. Recuerde de los talentos. Esos talentos nos ayudan no solamente para edificar, para visitar, para ir, para hacer muchas cosas, pero es importante servir a Dios. Es decir, el número total de condiciones físicas. Suministrando a estas cosas son actos de misericordia, no representan actos singulares. Pero la vida habitual de aquellos que sirven y que acostumbran tales vidas hasta la muerte implican una vida de caridad. La fe que actúa mediante el amor. 1 Corintios 3:1-3 y Gálatas 5:6. Habían vivido por medio de una fe que actuó. Santiago 2:14. Estos actos fueron hechos en el nombre de Cristo. Un forastero era un extranjero que precisaba de la hospitalidad. Desnudo era no tener ropa. Los que habían vivido tales vidas hacen la pregunta cuando habían visto al Cristo en tales condiciones y le habían servido. No hicieron la pregunta porque desconfiaban de las palabras de Cristo, pero estaban asombrados a la gran exaltación en la grandeza de su propia gloria por lo poco que habían hecho en la tierra. Pues consideró que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Romanos 8:18. El gran juez y rey entonces contestará al decir: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cristo se identifica con la iglesia. Miembros de la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el ministrar a un miembro de la iglesia es ministrar a un miembro de su cuerpo. Es ministrar a él. Eso es importante, es muy interesante, hermanos, porque muy pocas veces se hace. Entonces, ministrar a un miembro del cuerpo o de su cuerpo es ministrar a Cristo. Es inclusive ayudar a Cristo. Es inclusive mostrar estos actos de misericordia a la iglesia, a nuestros hermanos, a las hermanas. Es lo que Cristo nos ha enseñado. Lo que Cristo nos enseña. Él es la cabeza del cuerpo, Efesios 5.
y controla los miembros del cuerpo. Los cristianos sostienen una unión vital con Cristo. Jesús aquí asigna sus siervos a sus discípulos como la razón por la cual heredan el reino y las bendiciones del cielo. Parece haber un clímax en la enumeración de los servidores mencionados aquí. Son comida, bebida y hospedaje, y luego ropa para los desnudos, la visitación de los enfermos y la consolación de los encarcelados. Estos son actos voluntarios de amor al negado y revelan el tipo de carácter que podrá gozar la alegría de los cielos. Para los que hicieron eso, para los que hacemos esto, que es bien importante. Pero entonces dice el versículo 41 al 46, que es la otra parte, y que es donde vamos a quedar por ahí para la próxima clase, del 41 al 46, para que miremos esto, donde Cristo nos habla acerca del contraste. La primera parte está hablando en mí, bendito de mi Padre, pero la segunda parte dice derecha e izquierda. Vamos a dejar por ahí, vamos a estar recordando entonces para el próximo lunes, si Dios nos permite la vida y la salud, vamos a seguir entonces por este medio mensaje de amor para la salvación. Gracias a usted que ha ingresado a este programa que se transmite de Colombia, Medellín, Antioquia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a perseverar, a seguir luchando para ganar la corona de vida. Porque puede ser que Cristo llegue ya, que llegue más tarde o que llegue mañana. No lo sabemos, pero lo que sí nos dice Cristo es que seamos constantes, que velemos, sobre todo que sirvamos los unos a los otros. Gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga que ha ingresado. Nuevamente un abrazo de este siervo, un ósculo santo, un apretón de manos. Que el Señor nos ayude y nos guarde, y que el Señor esta semana nos siga dando las cosas que necesitamos para la parte espiritual y para la parte material. Gracias a nuestros hermanos administradores de la página web que administran la página para que estemos allí predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. No predicamos una cosa diferente, sino el Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos da la oportunidad de ingresar a través de mensaje de amor para la salvación, presentar estos estudios que su palabra nos edifica, nos enseña, y por el Espíritu Santo han dado a siervos como Mateo para que escriban allí y mostrarnos la humanidad de Cristo, el amor de Cristo, la voluntad que cumplió a usted en ir a la cruz, en mostrarnos los eventos antes de ir a la cruz, la purificación, el ánimo, la exhortación de lo que iba a pasar, sellando la ley antigua, mosaica, pero al abrir esa puerta de una ley nueva, que es el nuevo pacto, que es la ley de la gracia, que es la ley del perdón de pecados. Gracias porque su Hijo Cristo hizo eso al venir acá a la tierra, al hacerse hombre, ser humillado, al ser crucificado. Usted lo exaltó Dios, usted lo llevó hasta lo sumo, y pues sobre Él, que es Cristo, sobre Él, que es la cabeza de la iglesia, es que nosotros nos sujetamos, nos dirigimos, nos guiamos y queremos hacer todas las cosas para su gloria y para su honra. Bendiga a mis hermanos y hermanas en el mundo entero, a los amigos y amigas que ingresaron a la iglesia, para que siempre pensemos en servir, para que ayudemos los unos a los otros, para que siempre estemos allí practicando su voluntad. No sabemos la segunda venida de su Hijo Cristo Dios, pero lo que sí sabemos es que vendrá a dar juicio, a pedirnos a cuenta lo que hemos hecho. Rogamos que nos ayude a poner a práctica más nuestros talentos, más nuestros dones, para que los fortalezca, y sobre todo para que podamos ser una iglesia unida como su Hijo Cristo la ha hecho, y para que también podamos ayudarnos los unos a los otros. Gracias por este tiempo, por esta tarde. Gracias, Dios, por todos los que hemos ingresado allí. Síganos bendiciendo en este resto de día, en este resto de tarde, en este resto de semana. Gracias por darnos la oportunidad de ingresar, y gracias por todos mis hermanos y hermanas. Esta oración la hacemos es en el nombre de su Hijo Cristo. Amén. Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Feliz tarde, feliz semana. Que nos guarde y nos ayude el Señor Cristo Jesús, que nos ayude a vencer los obstáculos, las pruebas y las tentaciones. Bendiciones, saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia. Si usted tiene una pregunta, un comentario, colóquelo allí en la blog de Mensaje de Amor para la Salvación, o me puede buscar por el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño y colocarme allí lo que usted quiera poner acerca de los estudios, de los mensajes que se están enseñando, para que sigamos edificándonos mejor. Feliz tarde y Dios nos bendiga a todos.